vosotros. Yo solo puedo dar un poquito de la experiencia en estos 20 años, quizá más de 20 años ya, por desgracia, en intervención y en diagnóstico de TDAH, especialmente respecto a una obsesión que me persigue desde los últimos más de 5 años, que es el intento de optimizar el tiempo que dedicamos a la evaluación del niño con TDAH para conseguir unos diagnósticos más tempranos y más efectivos de cara a la intervención. Se puede decir, vosotros lo sabéis, que hace poco más de 15 años, no más, España empezó a despertar en el tema del TDA. Y aunque hemos avanzado mucho, por desgracia todavía podemos decir que el TDAH es en España el trastorno más popularmente desconocido, ¿no? Todo el mundo habla de TDAH, todo el mundo habla de hiperactividad, pero todavía incluso en el ámbito profesional hay mucho desconocimiento y falta de comprensión de lo que es el trastorno. Seguimos todavía con el debate popular de si estamos sobrediagnosticando niños. Los especialistas dicen que no, que hay más infradiagnóstico que sobrediagnóstico. A mí me preocupa especialmente si estamos realizando un mal diagnóstico. Estamos diagnosticando mucho en el ámbito únicamente médico, cuando es un trastorno multidimensional y multidisciplinar. Se está diagnosticando con evaluaciones muy superficiales, con información muy limitada a la información que dan los padres. Los padres se quejan de que si van al médico especialista y cargan las tintas sobre el comportamiento del niño, salen diagnosticados y medicados y se lo suavizan, ¿no? Y esto preocupa, pero también preocupa que los diagnósticos sean incompletos. Vosotros sabéis que los niños y niñas con TDAH suelen presentar trastornos mixtos, en donde hay más de un trastorno, porque se asocia a trastornos comórbidos como trastornos de conducta, emocionales y sobre todo dificultades de aprendizaje. Un tercio de los niños con TDAH tienen además un trastorno de aprendizaje, lo que antes llamábamos dislexia, discalculia y demás, que duplica o triplica, cuatriplica las dificultades que tienen los niños con TDAH para desarrollarse de forma adecuada y para no acabar marginados escolarmente y socialmente, ¿no? Sabemos hoy, porque hay investigaciones como esta, de esas investigaciones tan caras que difícilmente se hacen, de seguimiento en el desarrollo de niños con TDA, que nacer con TDAH supone un aumento muy claro del riesgo de tener un retardo en la maduración cortical. La maduración cortical no se completa hasta más allá de la adolescencia, y en los niños con TDAH el desarrollo que alcanzan los niños sin TDAH a los 7 años y medio, en ocasiones los niños con TDAH lo alcanzan hasta 3 años después. Esto supone que todas las funciones asociadas a lo último que madura, que es la corteza prefrontal, es en estas funciones en donde se observa la mayor diferencia, la mayor inmadurez entre los niños con TDAH y los niños sin TDAH. No sabemos hoy por hoy, cuando estamos trabajando con un niño, cuando diagnosticamos un niño, en qué medida estas funciones, en este caso concreto, están alteradas o no, van a tener un desarrollo más maduro o no, y cuáles de ellas no van a normalizarse llegada a la edad adulta. El niño o la niña va a convertirse en una persona que puede estar perfectamente adaptada, pero que va a tener que compensar algunas de esas funciones porque no se hayan desarrollado como debería en su totalidad, ¿no? ¿Qué parte es inmadurez? Va a ser una inmadurez, qué parte va a evolucionar como una discapacidad. Lo que sí sabemos es que estas funciones, estos síntomas, la desatención, la impulsividad, la capacidad de planificación, la habilidad para prever las consecuencias de nuestros actos, para aprender de los errores pasados, todo esto se educa. Todos estos síntomas que nosotros utilizamos para el diagnóstico y que producen desadaptación, esa desadaptación que decide si un niño tiene una desatención evolutivamente normal o una patología, estos síntomas no solo se deben a el supuesto sustrato neurobiológico afectado. Podemos suponer que en estos niños hay un trastorno que puede ser más leve, una afectación neurobiológica más o menos leve o más o menos grave. Lo podemos suponer, no lo podemos medir, pero lo que sí sabemos es que si evaluamos a ese niño a los 10 años, los síntomas que nosotros estamos evaluando son una proyección de esa afectación neurobiológica de base unida a lo que la educación haya hecho de él hasta ese momento.
el impacto educativo puede hacer que actúe como inhibidor de esa sintomatología o como potenciador de esa sintomatología. Y al igual que sabemos que ese sustrato neurobiológico se va a ver favorecido por la maduración neurológica, por suerte los niños con TDAH maduran como los demás niños, aunque vayan al tran de los demás, el sol sale para todos. También depende y mucho de la exigencia del entorno. No es lo mismo la exigencia social que tiene un niño educado en Japón que un niño educado en un país mediterráneo. Había un papá casado con una mujer japonesa que decía: no sabes lo hiperactivo que se vuelve mi hijo cuando llegamos a Japón. Dice, claro está, que la hiperactividad viene por vía española, decía. Por otro lado, también la estimulación educativa actúa sobre estos síntomas, ayuda a madurar, y también el entrenamiento específico que reciba. Todo esto hace que sea fundamental que la detección de los síntomas asociados a TDAH, ya no digo el diagnóstico final, se haga lo más temprano posible para implementar medidas de enriquecimiento y de tratamiento psicoeducativa que, independientemente del tratamiento farmacológico, que para él sí que es necesario el diagnóstico completo, se pueden implementar mucho antes, ¿no? Sabemos que es un trastorno en evolución, que los síntomas empiezan a manifestarse primero como algo dentro de la normalidad. El niño sigue adaptado en infantil muchas veces porque la exigencia infantil la compensa con una buena capacidad intelectual, con un apoyo familiar estupendo, o porque la sintomatología es moderada. Pero hay un momento en el que los síntomas empiezan a generar cierta desadaptación. Podemos hablar entonces de niño de riesgo de TDAH, pero a lo mejor hasta 2 años después no se alcanzan la situación suficiente como para poder afirmar que se cumplen los criterios diagnósticos que podrían cerrar el diagnóstico. Pero es en ese momento, cuando tenemos al niño de riesgo de TDA, cuando hay que empezar la intervención psicoeducativa hacia el niño y con la familia. Para la intervención farmacológica tendremos que esperar a que el diagnóstico sea certero y ya definitivo. Pero es en ese momento de riesgo. Entonces, ¿en qué momento debe de empezar la intervención psicoeducativa? En aquel momento en el que la sintomatología que presenta el niño empiece a generar problemas en algún ámbito del desarrollo, y en el momento en el que las medidas educativas, familiares y escolares no son suficientes para remitir esa sintomatología. Es en ese momento, no es en el momento en el que el diagnóstico sea definitivo, porque eso quizá puede llegar mucho después. Tenemos, como lo sabéis, un marco. La Asociación Americana de Psiquiatría determina una serie de criterios que sirven de marco para el diagnóstico. Por una parte, un criterio de intensidad, que es el que más se conoce, porque básicamente se diagnostica en base a este primer criterio si el niño presenta una serie de síntomas de desatención, de hiperactividad, de impulsividad o ambos grupos de síntomas significativos. La cronicidad. La cronicidad, porque lo que quiere decir esto de que algunos síntomas estén presentes antes de los 12 años es que los síntomas vayan con el niño. El niño siempre ha sido así, aunque no se haya determinado que sean desadaptativos o suficientemente intensos hasta determinado curso escolar, ¿no? Tienen que descartarse factores ambientales. Los síntomas no pueden deberse a un estrés puntual, y si existe un estresor, los padres han divorciado recientemente, el clínico tiene que tener claro que esos síntomas empeoran el cuadro, pero no explican totalmente la aparición del cuadro. Tiene que generar desadaptación, y lo que muchas veces se queda un poco en el olvido es que gran parte del TDAH se diagnostica por lo que no es. No se explica mejor por la presencia de otro trastorno, ¿no? Pero nos centramos sobre todo, cuando hablamos de evaluación, nos centramos en la intensidad del trastorno. Pero la evaluación tiene que ir mucho más allá de un mero reparto de cuestionarios y analizar cuestionarios, descartar que haya un CI que refleje un retraso intelectual y algunas patologías gordas de tipo médico, ¿no? Y eso es lo que yo quiero compartir con vosotros. Esto es un cuestionario tipo que se pasa a los profesores. Este es el cuestionario complementado por los profesores. Todas las casillas sombreadas en color, verde, amarillento, desatención, morado, hiperactividad, y el rosado, impulsividad.
todas se consideran significativas, cumpliría el primer criterio del DSM-5. Sin embargo, para los padres, la sintomatología es prácticamente la misma, pero con menor intensidad. Si nosotros no reflejamos esos algunas veces que reflejan los padres, tendríamos la impresión de que los profesores para los profesores cumple criterio y los padres están hablando de otro tipo de niño y están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que las condiciones de evaluación y de observación son diferentes. Los padres los ven en situaciones individuales, el profesor tiene las mejores condiciones. Un gran grupo de niños que están haciendo lo mismo, tareas que requieren atención sostenida, planificación, y puede valorar lo que es prioritario en la evaluación del TDAH, es la diferencia de madurez entre el niño con TDAH y los niños sin TDAH, ¿no? No es que el niño no se concentre, el niño se concentra menos de lo que debería para la edad. Pero cuando utilizamos estos cuestionarios, que gracias a Dios ya se pasan a padres y a profesores, antes solo se aplicaban a los padres, no estamos valorando algo fundamental, que es la desadaptación. Porque lo que se pregunta a los profesores y a los padres es si a menudo el niño realiza unas determinadas conductas, pero no si esas conductas son desadaptativas y en qué medida son desadaptativas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que formar a las personas que van a evaluar al niño. Hay profesores muy implicados que hacen una reunión específica para rellenar los cuestionarios, pero entonces la evaluación es la media de lo que percibe el de inglés, el de matemáticas, el de educación física, y no suele ser muy relevante. Tienen que ser conscientes que deben de cumplimentar los cuestionarios pensando si es una niña en las niñas como población y si es un niño en los niños de la clase, porque los grupos mixtos despistan a los profesores y se suele valorar como mayor severidad a los varones porque como población son mucho más movidos que las niñas. Tienen que ser objetivos, no basta la opinión, tienen que evaluar respecto a lo que ven y deben de dar más información. ¿Quién rellena el cuestionario? No es lo mismo que lo cumplimente el profesor de educación física que el de matemáticas. El de educación física va a detectar más la impulsividad y la hiperactividad, y el de matemáticas va a detectar más la inatención. Y los dos están hablando del mismo niño y las dos valoraciones son igual de importantes. ¿Qué asignatura imparten? Si el niño está con o sin medicación, que muchas veces no viene ni registrado. Si lo conocen de este año, si lo conocen del año pasado, si pueden valorarlo en las dos condiciones, y si las clases son individuales o son en grupo o en pequeño grupo, ¿no? Pero además podemos pedir información. Si pedimos anécdotas a los profesores, ejemplos de situaciones en donde se reflejan estos síntomas, es en donde nos vamos a tener un reflejo de en qué medida son desadaptativos. Recoger información de evaluadores importantes, el cuidador del comedor, el de la ruta, los profesores de las asignaturas extraescolares. Y además podemos pedir información sobre los programas de intervención que están recibiendo. Tenemos que ir más allá de los cuestionarios. Mirad un ejemplo. Chico de casi 18 años que repite cuarto de la ESO, ha repetido varias veces, que los padres cumplimentan los cuestionarios y para ellos solo hay un síntoma con intensidad frecuente o muy frecuente de desatención. Luego tiene 7 más. O sea, perciben todos los síntomas pero con una intensidad muy moderada. No perciben hiperactividad ni impulsividad. Si preguntas a los profesores, que en este caso el tutor era el profesor de Ciencias Sociales, no percibe nada. 4 síntomas de desatención de los 9 posibles, ¿no? Pero curiosamente cuando uno hace una evaluación a fondo y recoge más información, pides las notas del colegio. Y en este caso teníamos un colegio muy concienciado del papel de los profesores, que pedía a los profesores una descripción pormenorizada de cómo era el comportamiento y el rendimiento del niño en cada aula. Teníamos las notas de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO de este tipo. No hace falta leer mucho para ver que el de naturales dice se despista, olvida entregar los trabajos. El de matemáticas no traía las actividades previstas en varias ocasiones, quizá por despiste o porque él mismo se quedaba sorprendido cuando le preguntábamos por los ejercicios. Así todos, hasta el de plástica. Se supone que los niños con TDAH cuando están motivados no se despistan, pero este era variable en el trabajo, falla de nuevo en la segunda evaluación en la entrega de los trabajos, y a final de curso el de plástica dice ha estado más preocupado por lo social que por lo académico. Y también tenemos que hablar de su déficit de atención, problemas de expresión y el no asumir la responsabilidad. Si seguimos en cuarto de la ESO, seguimos teniendo los mismos comentarios
uno tras otro durante 4 cursos de todos los profesores, ¿no? Esta información completa la anterior. Si rastreamos la historia clínica, es un niño adoptado a los 2 años 10 meses de edad, con pobre estimulación previa, sin escolarizar hasta los 3 años. En su desarrollo se describe una historia de dificultades para mantener la atención y tendencia a la distracción. Desde su primer año de escolaridad, que fue entre los 3 y los 4 años, se describen en las notas escolares y aparentemente dentro de límites normales dificultades de atención sostenida, tendencia a la dispersión, tendencia a ser activo e inquieto, dificultades para sentarse bien, para recordar los límites y con algún momento de juego impulsivo que le ha provocado conflictos. En casa se le describe, sin embargo, más bien hipoactivo. Es hijo único, la madre es una maestra excepcional que ha trabajado muchos años con niños de integración y educación especial. A los 5 años y 3 meses le hacen una exploración logopédica porque presenta retraso en el lenguaje y describen ciertas dificultades para centrar la atención y una cierta labilidad incluso en sus propios intereses. Necesita moverse o realizar actividades motoras. Las conductas se controlan bien desde fuera, en ese entorno educativo que os he descrito. Por el momento, entonces, no se describen como un trastorno específico de atención. Se le diagnostica ligero retraso en el lenguaje, todavía a los 10 años presenta una edad verbal de 1 año menos, repite tercero de primaria por inmadurez, no porque no alcance los objetivos educativos, y cuarto de eso por rendimiento académico. Promociona primero de bachillerato con mucha ayuda y trabajo de personal, y a pesar de las dificultades que se describen, no se le diagnostica de trastorno específico del aprendizaje hasta primero de bachillerato. Hay una sospecha fundada en este caso de que además de un trastorno específico del aprendizaje, que sería un retraso verbal, había un trastorno de atención asociado. Y ahora nos estamos encontrando casos como estos, que ahora a veces no tenemos la valoración comportamental de los profesores. Con un poco de suerte puedes conseguir hablar con el profesor por teléfono porque hay colegios que empiezan a negarse a complementar cuestionarios de conducta. Y no lo tenemos, como es en este caso de una niña, hija de padres médicos, con una sospecha de un TDAH de tipo combinado, que cumplimentan en tercero de primaria un cuestionario en el que se refleja en la valoración de los padres un perfil moderado de desatención, de hiperactividad e impulsividad. En este caso, luego vamos a ver cómo se comporta con el test aula, ¿no? ¿Qué aportan los test? En todos los diagnósticos que yo he visto médicos siempre hay una confirmación de que el niño tiene un CI normal. La escala de Wechsler es una escala, vosotros lo sabéis, muy completa, que da mucho más de sí que simplemente esto. Detrás de este CI teóricamente medio-bajo, en todos los índices, incluso en velocidad de procesamiento, tenemos un CI medio, ¿no? Tenemos por lo menos 10 subtest. Este perfil es absolutamente irregular. Nos encontramos que hay muchos de los subtests por debajo del intervalo normal. Se supone que entre 7 y 13 se sitúa el intervalo normal, 10 sería la media. Tenemos un perfil muy irregular, pero tan irregular, con puntuaciones altas y bajas, que nos da la media, un nivel medio-bajo, ¿no? Pero este test da mucha más información. En lo que a nosotros nos importa más, por ejemplo, el índice de velocidad de procesamiento supone la aplicación de 2 test de atención selectiva con tiempo limitado, ¿no? Si nosotros obtenemos una información cualitativa fácil de obtener, porque nosotros estamos 3 horas pasando esta prueba, 2 o 3 horas pasando una prueba para conseguir unos puntajes finales, ¿no? Si nosotros observamos, en principio la niña da mejor nivel, incluso más homogéneo que el resto de los índices, pero tenemos el test de claves, ¿lo conocéis? Esto es lo que anota el evaluador. Quiere comenzar la prueba sin terminar de escuchar todas las instrucciones y antes de que se le dé la señal de comienzo, impulsividad. Pregunta si puede ver los ejemplos durante la prueba antes de empezar. Esto está bien, planifica. Comete un error entre 2 figuras parecidas, pero se autocorrige a tiempo y bien. Hay veces que los niños consiguen muy buenas puntuaciones, unas puntuaciones muy aceptables, pero con una gran cantidad de autocorrecciones, especialmente en las niñas. Una vez que se acaba el tiempo, quiere terminar de hacer los ítems que quedan, demuestra perseverancia. ¿Qué pasa en el test de búsqueda de símbolos? En el que la niña tiene que buscar si alguno de estos dibujos... Me he ido, perdón. Aparece en la fila de símbolos de al lado.
Muy impulsiva desde el inicio, no quiere escuchar las instrucciones porque dice que ya sabe lo que tiene que hacer. Algo ansiosa cuando se le dice que es por el tiempo y comenta que es que muchas veces no le da tiempo a terminar las tareas. Motivada por la tarea, comienza la prueba a toda velocidad, aunque a los 33 segundos se queda parada porque cree que se ha equivocado en un ítem. Se queda corrigiéndolo, se dispersa hasta que comprueba, pero al cabo de un buen rato, que lo tiene bien y continúa con la tarea. Aún así da un nivel medio, pero la impresión que tiene es que la niña podía haber un nivel más alto y que hay mucha más interferencia de la impulsividad y la atención de lo que parece, ¿no? Pero además tenemos inconsistencias como estas, 2 pruebas que se basan en el análisis de imagen que tienen rendimientos muy diferentes, ¿no? Significativamente diferentes. Si tenemos información sobre cómo lo ha realizado, nos encontramos más de lo mismo. Motivada, comienza contestando muy rápido, no analiza todas las posibilidades, responde con lo primero que ve. Se supone que tiene que buscar una figura de cada una de las filas que sea semejante, elegir una de cada fila, pero a mitad de la prueba olvida las instrucciones y comienza a buscar parejas. Y hay que recordarle las instrucciones. Verbaliza emociones, dice que fácil, que difícil, pero no verbaliza estrategias. A partir de la mitad de la prueba muestra fatiga evidente, bosteza, se estira, contesta con la cabeza apoyada en la mesa. Esta fatiga no se relaciona con la cantidad de tiempo que lleva realizando tareas. En esta otra aparece un perfil muy similar de funcionamiento, ¿no? Aparece hiperactividad motriz e impulsividad, se mueve, lo toca todo sin apenas mirar. Y en la prueba de rompecabezas con cubos es todavía más evidente que las pruebas de rompecabezas se suponen aplicar no solo percibir bien, discriminar la figura del fondo, ¿no?, sino estrategias de solución de problemas que requieren mayor reflexividad. Muy impulsiva durante toda la tarea. En los primeros rompecabezas se olvida de avisar al examinador cuando ha terminado los rompecabezas. Trabaja a toda velocidad, un máximo de 18 segundos, trabaja de forma desorganizada, no sistemática, rota los cubos al azar por ensayo de error, comete errores por presentar piezas rotadas pero no se da cuenta y dice ya antes de mirar el resultado. Por lo tanto, comete errores que la penalizan por impulsividad. Verbaliza autoinstrucciones, en este caso rojo, 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 cuando lo busca necesito más cubitos, y emociones durante la prueba, que fácil, que difícil. Motivada, parece concentrada en la tarea. Pero al médico con suerte le va a llegar que esta niña tiene un nivel intelectual medio bajo, punto pelota. Nada más, ¿no? Y las pruebas las pasamos todos y las tenemos que pasar y anotar. Lo único que diferencia es la sensibilidad que tengamos a la importancia de esa información cualitativa sobre la forma de ejecución. Ya estáis familiarizados con la prueba aula. Yo he querido traer aquí algunos flashes para que vayamos un poco más allá y sigamos haciendo un análisis cualitativo de la ejecución, incluso en pruebas que te dan ya un informe completo como es aula. Nosotros tenemos una hoja de registro en la que vamos anotando minuto a minuto qué hace y qué dice el niño. Si se gira, si no se gira. Me gusta esta prueba no solo por el valor ecológico que tiene, también los tiempos de respuesta se miden únicamente en los aciertos, porque por ejemplo en el CPT de Connors, que yo lo utilizo mucho, muchas veces paso los dos, los tiempos de respuesta son a todas las respuestas del niño. Cuando tú estás anotando minuto a minuto qué es lo que sucede y qué hace, cuando se fatiga terriblemente el niño, cuando comportamentalmente da muestras de estar desconectado, te encuentras que hay veces que los tiempos de respuesta se registran en respuestas cuando el niño está mirando para abajo, está hablando contigo porque se ha desconectado de la tarea. Y entonces te da unos tiempos de respuesta erróneamente lentos, ¿no? Sabéis que aula, una de las curiosidades que tiene es este gráfico. Aquí el rectángulo es la pizarra. Las gafas tienen un sensor de movimiento de la cabeza que se proyecta en estos puntos negros que hay aquí. Este niño parece que está todo el rato mirando a la pizarra, y mientras esté en este espacio entre el rectángulo verde y el rectángulo amarillo, el niño puede percibir la pizarra por lo menos de reojo, aunque esté distrayéndose con algún distractor. En este caso, gira completamente la cabeza en pos de los distractores, ¿no?
Esta imagen la utilizo yo muchas veces cuando trabajo con profesores para que se den cuenta de que obviamente el de abajo tiene TDAH, el de arriba no. Los dos tienen TDAH. Porque el niño puede estar súper motivado, hasta los más terriblemente movidos, de repente se te quedan hiperfocalizados y están mirando la pizarra, pero los tiempos de respuesta pueden ser atípicamente variables, atípicamente lentos, atípicamente rápidos, y el cúmulo de errores puede ser inmenso, ¿no? En este caso de la niña que hemos dicho antes, que solo teníamos un leve perfil de TDAH, en la valoración de los padres, este es el perfil de esta niña, ¿no? En este caso pasamos también el CPT porque decíamos, los padres no se lo van a creer, porque no es una niña que dé un perfil de niña terremoto, pero es una niña que está niña flan. Nosotros ponemos niño flan, el niño que está así, todo el rato, ¿no? Y toquetea y tal, y no sé qué, pero no tienes la impresión de que sea tan movida cuando trabajas con ella, ¿no? Y necesitábamos un CPT también para contrastar que era en más de alguna prueba. ¿Qué sucede con los aciertos? Se observa una ejecución en este caso muy ineficaz, con errores de omisión y comisión muy elevados que sugieren una respuesta muy errática. Sus tiempos de respuesta, tomados cuando acierta, son muy variables, siempre significativamente más lento de lo esperado para la edad. Una de las cosas que me gusta de aula es que tiene dos tipos de tareas. La primera es muy demandante de respuesta. Se le dice al niño, pulsa siempre que veas algo o oigas algo, menos cuando aparezca este estímulo prohibido, visual y auditivo. Así que el niño comienza fresquito y con una tarea de una estimulación alta. Gracias. Esto llama más a la impulsividad. Esto es lo que observamos. Comienza aparentemente quieta hasta 4 minutos y medio, en los que empieza a mostrar mucha inquietud motriz. Se recuesta en la silla, se adelanta, se gira, cambia de postura, mueve los pies. A los 6 minutos 12 segundos aumenta la hiperactividad, a los 6 minutos y medio pierde el foco de atención, a los 11 segundos parece desesperada y deja de mirar la pizarra. Vosotros veis aquí los distractores, aquí arriba, y estos son los movimientos de cabeza en pos de los distractores. A partir de mitad de la tarea se empieza a disparar. Esto nos da un perfil de funcionamiento y la podríamos imaginar en el aula y podríamos imaginar qué es lo que le tenemos que decir al profesor que tiene que hacer con ella. Los tiempos de respuesta son muy lentos, extremadamente variables y una ejecución muy ineficaz. Pierde muchísima información, se situaría en un percentil 94 en omisiones, se muestra muy impulsiva y pulsa cuando no debe, se situaría en un percentil 83 en errores de comisión. En la segunda tarea, de pronto la tarea se vuelve muy lenta. Después de esta sobreactivación se le dice al niño, ahora solo puedes pulsar cuando aparece este estímulo y cuando veas este estímulo o cuando oigas este estímulo, y después no. Es el momento en el que normalmente los niños se dejan llevar más por distractores porque tardan más en aparecer los estímulos. Y nos encontramos que a los 5 minutos y medio empieza a decir, profe, eres muy flaco, hablar con el profesor y ya ha desconectado completamente de la tarea. Ahora se mueve menos, pero ha desconectado. Todavía los tiempos de respuesta son extremadamente lentos, ahora mismo se vuelven más extremadamente lentos constantes y todavía es mucho más ineficaz, muchísima más pérdida de información, ¿no? Lo que nos ha dicho esta prueba, nos ha dado pistas, es de una ejecución por lo general muy lenta e inexacta. La pérdida de información es todavía mayor si la tarea es lenta, que si es muy estimulante, y que varía dependiendo del tipo de estímulos. Ante estímulos visuales se muestra extremadamente más lenta y variable en sus respuestas. Ante estímulos auditivos las respuestas son más acordes a la media. ¿Por qué? Porque mientras estoy persiguiendo los distractores todavía puedo seguir oyendo y respondiendo a los estímulos auditivos, ¿no? Es simplemente unos ejemplos para animar a que aprovechemos y optimicemos más las evaluaciones neuropsicológicas que hacemos, que tengamos siempre a mano un lápiz y que incluyamos en los informes una descripción cualitativa, además de la descripción cuantitativa de los resultados. Terminamos diciendo que para llegar a una valoración diagnóstica que permita una intervención temprana y completa en el TDAH se requiere de un estudio multidisciplinar que incluya, por un lado, una entrevista clínica a fondo. No vale una entrevista en la que preguntemos a los padres sobre hitos del desarrollo. Lo que nosotros realizamos es un eje temporal. Vamos preguntando año a año al niño qué le decían los profesores, qué problemas tuvo en ese día, socialmente cómo estaba integrado, si hubo cambios familiares, estresores, era un niño más difícil de educar, tenían tufo todo en urgencias. Todo esto
nos da una información mucho más clara de en qué momento, de la cronicidad de los síntomas y en qué momento empiezan a generar problemas. Si el médico, si el psicólogo pregunta a los padres simplemente cuándo empezaron los síntomas, el padre va a decir cuándo en el colegio le chillaron ya después de 3 cursos que o se llevaba el niño al colegio o tenía que hacer algo. No va a identificar los síntomas que aparecían y que describía la profesora de infantil, porque ninguna profesora de infantil que se precie pone nada negativo en las notas, pero si tú pides las notas encuentras muchas pistas del tipo de: en la primera evaluación no hay nada, en la segunda evaluación hay una observación que dice: estoy muy contenta porque Pablo ya empieza a sentarse en la moqueta en las asambleas, Pablo ya invade menos el espacio de sus compañeros. Esto es real. Y hay síntomas mucho más tempranos, ¿no? Una valoración comportamental más allá de la utilización superficial de cuestionarios, información pormenorizada de la evolución, también de los tratamientos recibidos, porque eso también distorsiona. Hay niños que en claves, el test de claves se dispara, pero yo sé que hay colegios en los que hay programas para entrenamiento en niños con problemas de atención y salen un día a la semana y hacen un montón de fichas tipo claves, con lo cual son unos linces después. Y una exploración neuropsicológica, pedagógica y socioemocional adecuada como complemento indispensable para la valoración de los síntomas de TDAH y para la detección de los posibles trastornos comórbidos. Nada más, gracias a todos.